la prehistoria hasta antes que llegaran los españoles. Quiero recalcar muy bien eso para que después, porque hay un proceso de poco y toda una situación que está muy bien documentada y que lo podemos comentar después en las intervenciones. Para este trabajo tuve que ir a Argentina. Lamentablemente gran cantidad de información está allá en Allende los Andes. Tuve que ir a Bariloche, a La Angostura, a esas partes, para ir documentándome un poco más de esta historia de estos pueblos originarios. Bueno, toda esta zona de Cochamó, la comuna de Cochamó, comienza a ser poblada cerca de los 11.000 años antes de Cristo, cuando ya se termina la última glaciación. Ahí comienzan a entrar pequeños núcleos poblacionales a esta área. Para reconstruir esta historia, tenemos que ir a ver un poco los sitios arqueológicos que hay en Argentina, específicamente en Nahuelhuapi y Trajón. Tenemos ahí datos e investigaciones, porque tenemos que hacer las correlaciones o vínculos entre estos sitios arqueológicos con los sitios arqueológicos que hay en Chile. Tenemos uno de los sitios que nos interesa bastante, es un sitio que se llama Aledo de los Cipreses, que queda en la región del lago Trajón, por ahí, más o menos, por ahí una Nahuelhuapi, por ahí, y que es de cerca de 3.490 años de antigüedad. En este sitio, que es un campamento de cazadores, tenemos un dato muy importante que se dice que los chonos, antes de la llegada de los araucanos, o sea, la población vinculada a la esfera huilliche, ocupaban un radio más amplio en la región de los lagos y los ríos. Esto se demostraría por los nombres de los lugares cerca de la costa, que llevan los términos ao, ac, es, in, lin, mo. Por ejemplo, términos como Astao, Elmo, Chocauy, Nao, etc. Todo esto nos permite suponer una ocupación o penetración chona más amplia en la comuna de Cochamó, que tendría que ser mayormente estudiado por los términos o las denominaciones mucho más antiguas que tenían algunos sitios en esta área, que esto tendría que profundizarse más en una investigación mucho más profunda en los archivos de Sevilla, por ejemplo. Respecto a los sitios arqueológicos que tenemos en esta otra área, acá en la provincia de Yanquihue, tenemos también información muy interesante. Ahí apareció Windows, pero bueno. En el sitio Monteverde, que ya sabemos que es una ocupación de 12.500 años de antigüedad del Pleistoceno, tenemos un detalle muy interesante, que se han encontrado instrumentos líticos a base de obsidiana, que es una piedra que se consigue únicamente en la zona volcánica de la cordillera de los Andes. Yo quiero recordar y puntualizar que estas agrupaciones indígenas que estaban en Monteverde, que nos falta mucho por profundizar, ellos dominaban 500 tipos de plantas, tenían una movilidad bastante, como sabemos, el volto, que se encuentra a una gran distancia, y estas obsidianas nos determinan que hubo una mayor movilidad de este grupo indígena en esa zona, que también podemos hacer una correlación también con el gonfoterio que se encontró en Pilauco Bajo, en el sitio Osorno, que tendría la misma edad y tendría también un vínculo con población humana. También hay un sitio que nos interesa bastante y que hay que profundizar, que queda para acá en la costa, que es el sitio del Conchal de Piedra Azul. Bueno, acá en la zona de Cochamó hay una serie de conchales, si uno recorre el río Pueblo, toda esta zona, hay conchales en esta zona, pero no han sido estudiados e investigados sistemáticamente como se debería. En este sitio de Piedra Azul, que tiene un poblamiento de diversos tipos, o sea, patrones de poblamiento de diversas ocupaciones en esta área, de 6.430 hasta el 12.225, podemos encontrar diversos artefactos líticos, piedra obsidiana que revelan vínculos con la zona cordillerana, pero nos interesa específicamente a nosotros los restos óseos que se han encontrado en esta investigación que han hecho los arqueólogos que trabajaron ahí, que indican que ellos recorrieron grandes distancias y pasaban por terrenos irregulares, recurriendo constantemente a la posición en cunclilla para sentarse por los talones y descansar. O sea, ellos tenían que moverse a una zona amplia por el desgaste de estos huesos que se perciben. Esto apuntaría, y esa es la hipótesis que podríamos plantear, a que ellos iban hacia una gran movilidad para ir a buscar agua potable, alimentos, combustible y materia para reproducir su organización institucional. Y eso implicaría, esa es mi hipótesis, que implicaría una mayor investigación en la zona del estuario Roloncaví,
para profundizar en todo lo que ha sido, hay que tratar, o cierto Roncaví, que es más lento el término, para profundizar de la provincia de Yanquihue, todas, y los autores igual han señalado que los indígenas vivían en un permanente estado de guerra, entraban, salían, se atacaban, incluso hay vestigios de antropofagia desde los Buriloches hacia esta parte del país. Es decir, no era un mundo ideal como el que quieren dar a entendernos hoy en día las comunidades indígenas. Y en esa época se vivía en una felicidad prácticamente plena y absoluta. Hemos podido comprobar que el indígena vivía en un estado permanente de guerra, de pillaje y constante belicosidad. Eso es lo primero que quiero preguntarle, si ustedes están de acuerdo o no conmigo. Bueno, Y en segundo lugar, usted ha hablado de cosmovisión indígena. ¿Cómo es posible que las comunidades indígenas, que carecen de un lenguaje abstracto, puedan tener cosmovisión? La cosmovisión es propia de una civilización. Para eso se requieren tener conceptos verbales. No estaremos cayendo en una idealización de las comunidades indígenas prehispánicas. bueno, vamos a partir por los puntos. El primero, bueno, hay que tener claro que al llegar los españoles, porque los grupos prehistóricos o los poblamientos de 3000 años no podemos decir mucho porque hay muy poca identificación y la relación y lo que hay en el sitio no nos puede proporcionar más antecedentes de lo que hay. Pero sí le podemos apuntar a los pueblos que estuvieron en el momento del contacto traumático con los españoles, que ellos tenían distintas cosmovisiones. El pueblo huayteca, el tehuelche y el huilliche eran pueblos absolutamente distintos. Los patrones de ocupación que tenían los huaytecas eran la zona más de la costa, más en la zona de recolección de mariscos, y después penetraron la zona de Nahuelhuapi y ahí crearon toda una división, un vínculo con la zona de esta zona de la cultura pedestre patagónica. Pero también hay que decir que estos pueblos tenían una economía, una autarquía económica, en el sentido de que para reproducir sus instituciones, y esto especialmente podemos tirar esta hipótesis en el caso de los huilliches, ellos tenían que reproducir sus instituciones a través de ciertas expediciones malocas o incursiones con otros grupos que ocupaban distintos su territorio, porque ellos se consideraban, los huaytecas o los huilliches, los tehuelches, ellos se consideraban seres humanos y los otros eran distintos, que no pertenecían. Eso no significa que no entraran a vínculos o relaciones pacíficas, porque está comprobado a través de las crónicas del trueque o los vínculos. Era una relación mucho más compleja, de mucho más redes, y yo considero eso sí que usted usa en el sentido de que no hay que idealizar, pues se trata de construir toda una visión a partir de hoy, por ejemplo, de los pueblos huilliches. El pueblo huilliche, por ejemplo, a la llegada de los españoles tenían un vínculo mucho más, muy fuerte con la zona andina. Tenían una constitución física distinta, producto del mestizaje que nos había penetrado muy fuerte, y tenían todo un desarrollo en el sentido de los cultivos de terraza, por ejemplo. Se ve también el estado físico que tenían, que no, de pobres no eran, evidentemente, y evidentemente era un mundo distinto. Lo que sí no se puede negar a los pueblos indígenas su desarrollo histórico, su historia, en el sentido de que ellos también, como otros pueblos, también están desarrollados, han tenido sus contradicciones, pero hay que verlo con eso. Yo creo que hay que superar todo este idealismo, toda esta visión idílica que hay en este aspecto. El segundo aspecto que me había planteado usted, de la cosmovisión, no, todos los pueblos tienen su desarrollo de su cosmovisión en sí, su visión de mundo, y desarrollan ciertas visiones mucho más complejas. Y esto está escrito en una obra muy maravillosa que es El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, que pueden desarrollar ciertos ritos, magias para controlar el espacio y el territorio en sí, desarrollan su visión, distinta a la visión occidental que está vinculada a la ciencia y todo el desarrollo del mundo griego, que uno puede compartir o no, que es una visión, una cosmovisión, y está también la cosmovisión del pueblo indígena,
que interactúa con las fuerzas, por ejemplo, en el mundo de los huilliches o en el mundo de los mapuches, porque quiero separar, porque hay ciertas también diferencias, hay una visión cierta distinta al concepto muy fuerte en el mundo judío y cristiano, el sentido del bien y el mal, ellos apuntan más a los equilibrios y a la esfera del espacio, que son distintos en este aspecto. Eso es lo que apunta, y después vendría todo el drama de lo que apuntaría a la llegada de los españoles, las malocas, la expedición esclavista, el despojo, que todavía lo estamos viendo en las tomas allá en Frutillar, allá, con los amigos allá que están luchando por sus tierras ahí. Ignorancia. Usted ha dado a entender que toda la población indígena, especialmente de Cochamó, del estuario, procede del Nahuelhuapi, sector o zona de Bariloche. Ahora, le pregunto, y les pongo mis dudas, que son seguramente las de varios de los presentes, no es muy claro que un indígena expanda sus dominios o vaya a conocer territorio que está en el otro lado de la cordillera. Generalmente el indígena no va a la cordillera, entonces hasta lo tenemos actualmente en los chilenos. Entonces no estaremos tal vez idealizando como una epopeya organizada en Bariloche, Argentina, para llegar hasta Chalupa, como usted indicó, lo que en realidad podría ser tal vez una migración del norte al sur de Chile mismo por los planos y llanos que tenemos. Bueno, hay que partir de un concepto. Los estados nacionales chilenos y argentinos nacen en el siglo XIX y estos pueblos indígenas no tenían esta concepción de estado y territorial, por eso tenemos todavía el conflicto del pueblo mapuche vigente, porque todavía quieren imponer una visión de Estado-Nación que no corresponde a la visión de estos pueblos originarios. Segundo, el caso de los Puelches Nahuelhuapi pone un aspecto que para mí sigo sosteniendo que tenían muy fuerte vínculo con los huaytecas. Es más, yo apuntaría a que ellos eran huaytecas y que asimilaron ciertos elementos culturales de la zona de la Patagonia y que estaban vinculados a toda esta generación que ya Ricardo Lachman lo detecta. Yo creo que no es una cosa imposible de que ellos hayan cruzado, y además hay cerámica en las zonas altas, porque todas las crónicas, toda la investigación apunta que los huilliches, por ejemplo, en el caso de los huilliches ocupaban en las zonas altas. ¿Por qué? Para tener una ocupación donde pudieran mirar al tener un dominio del territorio y también un control efectivo del espacio. No es porque una visión idealista en ese sentido. Y el caso de los huaytecas, bueno, ellos penetraban por la zona del estuario y el paso de Bariloche porque ellos lo conocían de memoria, los Puelches Nahuelhuapi, y tenían que complementar a través de toda la cosa gastronómica, todo, reproducir sus instituciones, que es una necesidad imperiosa. Y no es un proyecto insalvable, no es el Himalaya esto para buscarlo, o sea, hay espacios para buscar todos los lugares, no es una cosa tan aventurada y además está vinculado a todo lo José,